Ok. Módulo 1, módulo 2, perdón. Unidad 5, ¿verdad? Estamos en la página 131, ¿verdad? Estamos en el punto propiedades de las funciones. Nada, vamos con la propiedad de periodicidad de las funciones. Ok, periodicidad de las funciones. Si observamos la gráfica de la función f de x, seno de x, ¿verdad? Notamos que, dos puntos, cada vez que aumentamos o disminuimos, ¿verdad?, la abscisa x, ¿verdad?, en 2pi, o sea, aumentamos en 2pi x, por ejemplo, 2pi, 2 por pi igual no, en 2pi, o sea, en 2 veces pi. Aumentamos o disminuimos las abscisas x en 2pi. Entonces, las correspondientes ordenadas son las mismas. Esto es, si P de x, y es un punto de la gráfica de f, entonces los puntos m, x menos 2pi, y, ¿verdad?, y s, x más 2pi, y, también pertenecen a dicha gráfica. Lo que significa en términos de la función seno, que seno de x menos 2pi es igual a seno de x más 2pi. ¿Entiendes? Y eso es igual a seno de x. Esa es propiedad de la periodicidad de la función. ¿Ya? Debemos una coordenada, ¿verdad?, un sistema de coordenadas, ¿verdad?, y entonces decimos, ponemos una raya horizontal, ¿verdad?, y viene siendo el horizonte, ¿verdad? En ese horizonte trabajamos hacia arriba, desciende, perdón, hacia abajo desciende, hacia arriba asciende, hacia abajo desciende, hacia arriba desciende, perdón, hacia abajo desciende, hacia arriba asciende, hacia abajo desciende, hacia arriba asciende, y así. Pero la distancia que hay entre cada uno de los puntos de corte con el eje x es el mismo, es decir, 2pi. ¿Entiendes? Y el seno en cada de esos puntos, en cada uno de esos puntos es el mismo, o sea, x más 2pi más 2pi más 2pi más 2pi, ¿verdad?, a partir del primer punto. El seno de cada uno de sus puntos es el mismo. ¿Ven? Entonces, esta propiedad de la función seno se denomina periodicidad de la función, y ella nos facilita el trabajo cuando la queremos representar gráficamente, ¿verdad? Muy importante, ella nos facilita el trabajo cuando la queremos representar gráficamente, pues es suficiente representarla en un intervalo de longitud 2pi. ¿Entiendes? Lo único que tenemos que tener es el intervalo 2pi
en un intervalo de longitud 2pi, y ahí cruzamos, ahí intersectamos la curva. Ahora, si para saber el punto medio, el punto más bajo, el punto más alto, el punto más bajo, ¿verdad? Ya ahí no me meto, no sé. Entonces, eso nos facilita el trabajo cuando la queremos representar gráficamente, ¿ok? Pues es suficiente representarla en un intervalo de longitud 2pi, ¿ok? Por ejemplo, en el intervalo 0,2pi, cerrado, y repetimos la gráfica en cada uno de los intervalos, menos 4pi, menos 2pi, el intervalo cerrado, menos 2pi 0, el intervalo cerrado 2pi 4pi, el intervalo cerrado 4pi 6pi, cuyas longitudes son iguales a 2pi. Este número 2pi se dice que es un período de la función seno. 2pi es el período 2pi es el período 2pi es el período de la función seno. Período de la función seno. Definición 5.2. Función periódica. Funciones periódicas. Una función f decimos que es periódica de periodo un número real no nulo, ¿verdad? No nulo t, si verifica la siguiente propiedad. Para cada x perteneciente al dominio de la función, entonces x más t, que es el periodo, pertenece al dominio de la función, ¿verdad? Y además f de x más t es igual a f de x. Y además f de x más t es igual a f de x. Notemos que si t es un periodo de f, entonces cualquier múltiplo de t es otro periodo. ¿Me entienden? Es decir, f de x menos t menos 2t es igual a f de x menos t, es igual a f de x, es igual a f de x más t, es igual a f de x más 2t, etcétera, etcétera. Múltiplos de t. Ok. Por ejemplo, si t es igual a 2pi, ¿verdad? Y también es un periodo de la función f de x igual a seno de x o seno x, y también son periodos los números menos 2, pi, o sea, menos 4pi, ¿verdad? Menos 1, 2pi, es decir, menos 2pi, 2 por 2pi, es decir, 4pi, 3 por 2pi, es decir, por 6pi. En la práctica, muy importante, oído el tambor, cuando nos referimos al periodo de una función, entendemos que se trata del menor periodo positivo. El menor periodo positivo. El menor, o sea, que no, el periodo no es 4pi, ni 6pi, ni 8pi. El periodo es el menor periodo positivo, es decir, 2pi, en este caso. Así, al hablar del periodo de la función seno, entendemos que se trata del número t igual 2pi. Ok, observa que la función g de x es igual a coseno de x. Observa que la función g de x igual a coseno de x
es periódica con periodo t igual 2pi, y la función tangente de h de x igual a tangente de x es periódica con periodo t igual pi. Por lo tanto, coseno de x más 2pi en el coseno es igual a coseno de x, y el tangente de x más pi es igual a tangente de x, de x. O sea, pi es el periodo de una tangente y 2pi es el periodo de un coseno. En general, las funciones periódicas están presentes en muchos fenómenos. En general, las funciones periódicas están presentes en muchos fenómenos de tipo oscilatorio, ¿verdad? Oscilatorio. Por ejemplo, la oscilación de un peso suspendido en un muelle o resorte. B. La oscilación de un péndulo simple. C. La variación de la temperatura. La siguiente gráfica es otro ejemplo de función periódica con periodo t igual 1. Por ejemplo, que vemos en la recta horizontal, vemos rectas, oblicuas, ¿verdad? Digámoslo así, crecientes, ¿verdad? Cada un periodo, cada unidad de x, cada t igual 1, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada unidad hay una recta y son paralelas además, o a lo mejor que no son paralelas, a lo mejor son puntos, o a lo mejor no, pero tienen que ser paralelas porque son oblicuas. Este es un ejemplo también. Ok. Ahora vamos con el punto. Antes de continuar con el tema siguiente, te invitamos a escuchar un audio cassette y a trabajar con su correspondiente guía de actividades en relación con el tema de funciones. Este cassette no lo tengo. Ok. El punto 5.5, álgebra de funciones, ¿verdad? Álgebra de funciones, composición de funciones, funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, y funciones inversas. Fíjate, en el conjunto de los números reales, ¿verdad? En el conjunto de los números reales se definieron dos operaciones básicas. ¿Cuáles son? La adición y la multiplicación. ¿Me entiendes? Y a partir de ellas se definen otras dos operaciones. A partir de ellas, de la adición se define la sustracción y de la multiplicación se define la división. También en el conjunto de las funciones reales se pueden definir operaciones, esto es, diversas maneras de cómo combinar dos funciones, ¿verdad?, a los fines de obtener otra función. También en el conjunto de las funciones reales se pueden definir operaciones también, aparte de, no nada más en los números reales, no nada más entre números, sino entre funciones. ¿Bien? Entre funciones reales se pueden definir también operaciones, esto es, diversas maneras de cómo combinar dos funciones, en este caso, no dos números, sino dos funciones. Dos números tú lo puedes combinar con más, con menos, con división o con multiplicación, pero las funciones también, a los fines de obtener otra función.
se definen dos operaciones básicas como las funciones, dos puntos. La adición o suma de dos funciones, en este caso f y g. La multiplicación o producto de dos funciones, en este caso f y g. Y a partir de estas o directamente se pueden definir sustracciones, por ejemplo, a partir de la suma o adición, y divisiones o cocientes, ¿verdad?, a partir de la multiplicación de dos funciones. Ok, además de esas operaciones se define otra operación con las funciones, denominada composición de funciones. Composición de funciones. Composición. Y con la ayuda de estas últimas definiremos la llamada función inversa, es decir, f a la menos 1 de una función dada, en el caso de que dicha función inversa exista, porque no siempre existe, para lo que se debe imponer cierta condición a la función f, la de ser función biyectiva, o sea, que la función inversa o la composición de funciones, ¿verdad?, se hace dependiendo de si la función es de tipo biyectiva. O sea, lo biyectivo es necesario, es obligatorio para determinar funciones inversas. Ok, vamos con la adición, multiplicación, sustracción y división de funciones. Ok, una función f se puede combinar con otra función g mediante las operaciones aritméticas de suma, producto, resta y cociente para formar otras funciones. ¿Bien? Y la definimos a continuación. Definición 5.3. Operaciones aritméticas sobre las funciones, sean f y g, funciones definidas en el conjunto D, que es conjunto de los números reales, tiene un asterisco, los números reales, vamos a ver, nota a pie de página. Más general es lo siguiente, dos puntos. El dominio de las funciones suma, f más g, diferencia, f menos g y producto, f por g, es la intersección del dominio de f con el dominio de g. B, el dominio de la función cociente f entre g es la intersección de los dominios de f y g sin incluir los números x tales que g de x es igual a 0. Esto es, función de x entre función f de x entre función g de x es igual a f de x entre g de x si g de x es diferente de 0, claro, porque el denominador es 0 y no está definido para la función cuando un denominador no existe para un denominador cuando es 0. Ok, continuamos. Sean f y g funciones definidas por el conjunto D, ¿verdad? Que D es conjunto de el conjunto de números reales, o está dentro del conjunto de números reales. Definimos la siguiente función. Función suma f más g es la función que a todo x que pertenezca al conjunto D le asocia el número que se obtiene al sumar, le asocia el número, ¿ok? Es la función que a todo x perteneciente a D
le asocia el número, ¿verdad?, que se obtiene al sumar los valores f de x y g de x, es decir, f más g, o la función de la suma, o función de la suma f más g de x es igual a la función de x más la función g de x. Esa es la suma de funciones. Es decir, que si yo tengo dos funciones, f y g, y yo quiero sumarlas, ¿verdad?, la función f más g de x es igual a f de x más g de x, o sea, lo que me da f de x y lo que me da g de x, ¿verdad?, para un valor de x, ¿cierto? Ok, la diferencia o el producto, vamos con la función producto. La función producto, f por g, siendo f una función, g de otra función, es la función que a todo x perteneciente a D le asocia el número que se obtiene al multiplicar los valores f de x y f de x y g de x, es decir, f por g de x, f por g, fg de x, fg de x es igual a f de x por g de x. Ok, función diferencia, f menos g, es la función que a todo x perteneciente a D le asocia el número que se obtiene al restar los valores f de x y g de x, es decir, f menos g de f menos g x, f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Ok, función cociente, f entre g, es la función que a todo x perteneciente a D le asocia el número que se obtiene al dividir los valores f de x y g de x, siempre que g de x sea distinto de 0, ojo con eso. F entre g de x es igual a f de x entre g de x. Fíjate, como nota en la margen derecho, adición y sustracción de funciones, multiplicación y división de funciones, el dominio de la función f entre g excluye los valores de x tales que g de x es igual a 0. Ejemplo 5.5.1. Consideremos las funciones. Dos puntos. R flecha R, ese es f dos puntos, R flecha R, ¿verdad? Y la otra función G, dos puntos, R flecha R, definida mediante f de x es igual a x al cuadrado más x menos 2 y g de x igual a 3x menos 6. Ok, encuentre las funciones f más g. ¿Cómo hacemos? F más g. ¿Cómo hacemos? F más g de x es igual a f de x más g de x, ¿verdad? F más g de x es igual a f de x, que es x cuadrado más x menos 2, ¿verdad?, más g de x, que es 3x menos 6, ¿cierto? F más g de x es igual, ¿verdad?,
aquí simplificamos términos. Quedaría x al cuadrado, ¿verdad?, más 4x menos 8. Fíjate que es son dos funciones en una. ¿Te fijas? Fíjate cómo saca aquí en el... Ahora, vamos a hacerlo la diferencia. F menos G. Eso está bien. Sería F menos G de X es igual F de X menos G de X. F menos G de X es igual F de X, que es X al cuadrado más X menos 2, ¿verdad?, menos G de X, que es 3X menos 6. F menos G de X es igual, términos semejantes se simplifican, sería X al cuadrado, ¿verdad?, fíjate que aquí es un poquito, ¿verdad?, dice menos, ¿verdad?, entre paréntesis 3X menos 6. Aquí yo tengo que distribuir el menos tengo que distribuir el menos, ¿cierto? ¿Cierto o falso? Me imagino que sí. Entonces distribuyo el menos. Todavía no simplifico términos semejantes. Distribuyo el menos y me queda menos por más da menos 3x menos por menos da más, menos 1 por 6, 6. Ahora sí simplifico términos semejantes. O sea, f menos g de x igual x al cuadrado y x menos 3x menos 2x menos 2 más 6 más 4. Es correcto. Fíjate que tengo que distribuir el menos tengo que distribuirlo en todos los términos. Fíjate, ¿viste? Vamos a ver el otro caso. F por G. Era así. F G de X. F de X. F de X por G de X.